La pausa en la subida de aranceles podría dar una falsa sensación de calma en general en la economía. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque algunos aranceles permanecen. Los aranceles universales, los aranceles al automóvil, al acero, al aluminio. Y por otra parte, ya, digamos, el vaivén de políticas, de anuncios, ya ha producido un frenazo muy importante, muy abrupto de la economía americana. Es muy probable que en el primer trimestre de este año la economía americana, el PIB americano, haya retrocedido entre 1 y 6 décimas en el trimestre, por tanto, estamos ante un riesgo de recesión. Y además, esto se va contagiando poco a poco a la economía mundial, particularmente en Europa, donde ya teníamos países como Alemania que estaban al borde de la recesión. Vamos a tener que recortar las previsiones de crecimiento para este año y el que viene por tres razones. En primer lugar, por supuesto, porque nuestras ventas en el mercado norteamericano, bueno, pues van a tener un comportamiento mucho más débil de lo que habíamos anticipado por el propio arancel universal, y también porque, bueno, la economía americana está entrando prácticamente en recesión, o por lo menos sufre un fuerte frenazo. En segundo lugar, porque esto tiene impactos también en otros países europeos mucho más expuestos a la situación en Estados Unidos. Estoy hablando particularmente de países como Alemania o Italia, que exportan prácticamente el doble de lo que exporta la economía española proporcionalmente a su PIB. Y por tanto, esto también va a tener una repercusión indirecta sobre nuestra situación. Y en tercer lugar, y esto probablemente es más importante, difícil de cuantificar, es el impacto en la incertidumbre. Y esto es algo que lastra la inversión, que ya era el componente de la economía española que tenía más dificultades para recuperarse. El plan de ayudas español, anunciado recientemente, es adecuado para una parte, digamos, limitada de lo que es el impacto de esta guerra comercial mundial, ¿no? Y tiene que ver con aquellos sectores o empresas más expuestas a la pérdida de facturación en el mercado norteamericano. Pero esto es una parte pequeña. Hay, digamos, un impacto más difuso en la inversión en el mercado europeo, yo diría. Y por eso es tan importante que Europa se ponga las pilas, acometa reformas que se han prometido desde hace al menos 2 décadas de profundización del mercado único, y esos planes de inversión que se han anunciado se tienen que acometer rápidamente. Y por otra parte, sería conveniente a nivel internacional que la Unión Europea no entrara en una guerra comercial. Por ejemplo, no solamente con Estados Unidos, se entiende que se formule una respuesta contundente, que de momento está en entredicho, pero también tenemos que tejer alianzas con otros socios, con otros bloques comerciales. Pensemos en el caso de China, pero es igual en otros países. Bueno, en este momento van a tener un excedente muy importante, es decir, muchos productos, bienes o servicios que no pueden colocar en el mercado americano van a intentar hacerlo en otros lugares, y ahí podríamos entrar en una especie de competencia feroz y una especie de guerra comercial adicional. Es importante que esto no ocurra, y de ahí la relevancia de pactos de no agresión entre Europa y otros bloques comerciales.